importa al ciudadano es saber si vamos a tener las fuerzas federales, de qué manera van a trabajar. Una norma es dura, lo que uno espera por lo menos es que sea equitativa para todos. ¿Y cuánta gente no puede cobrar el IFE hoy? ¿Cuánta gente cobró una vez y no pudo cobrar la segunda o la tercera? ¿Cuánta gente necesita realmente esa guita porque ha perdido su laburo, su changa, y entonces porque no tiene una cuenta o porque, no sé, las excusas son infinitas o el sistema no las detecta y después no puede cobrar el ingreso federal de emergencia? Claro, el problema es que hay otros que inexplicablemente lo cobran. Y entonces es ahí donde uno, frente a la situación de crisis, dice, bueno, se puede aceptar normas duras durante la crisis, pero que por lo menos sean equitativas para todos. Porque si no es injusto. Porque si no, uno se siente un boludo. Y vean esto. Este señor es Franco Moreira, conocido como Piolo, es el muchacho de 26 años que fue miembro de la banda que fue a asaltar a Jorge Ríos. El episodio fue el 17, el 20 ya tenía acreditada la plata para cobrar el IFE. Y cuando uno dice, bueno, las cosas deberían ser un poco más equitativas, piensen que por este muchacho que tenía causas por denuncia por violencia de género, causa por lesiones leves, antecedentes por robo, podía cobrar el IFE. Sin embargo, hay gente que no tiene ningún tipo de antecedentes penales y no puede cobrar el IFE. Ya ha progresado mucho en estos días de coronavirus en la Argentina, tanto como para que, cosa inédita en la Argentina, se pueda reservar el asiento del tren para viajar. O, por ejemplo, la aplicación Cuidar te dice si puedes salir, si no puedes salir. Esos bancos de datos se pueden cruzar, pero cosas tan elementales como no malgastar la plata de todos nosotros para no pagar el IFE a los tipos con antecedentes o a los presos, esas no se pueden lograr. Y ahí es donde uno dice, bueno, ok, las normas son duras, las exigencias son duras, pero por lo menos que sean equitativas. Fíjense lo que pasó en Tucumán. 17 presos, ¿sí? Varios de ellos con crímenes. Se inscribieron para cobrar el IFE. Y adivinen qué, te dirán, no se lo dieron. Se lo dieron. Raúl Fadel, por ejemplo, 14 años, condenado por el crimen de Marcelo Rocuzzo. Le dieron el IFE, está preso. Andrés González, 18 años, condenado por la desaparición de Marita Verón. Le dieron el IFE, está preso. ¿Qué pasó entonces? Se presentaron ante la justicia, los presos, dijeron, a mí me dieron el IFE. Yo tengo que salir a cobrar. No, pero los presos están aislados para que no entre ni salga el coronavirus. Bueno, tráiganos un cajero. Se debatió si había que llevarle un cajero, si había que mandar un empleado a pagarles el IFE, un empleado de los bancos. Los empleados de los bancos dijeron, no, nosotros no vamos a ir a las cárceles, porque es un peligro.
Finalmente, ¿qué es lo que se terminó haciendo? Una jueza de ejecución penal autorizó a que el servicio penitenciario de la provincia sacara a los presos a un cajero automático a cobrar el IFE, pero para que no volvieran con la plata a la cárcel, porque si no se le iban a reventar en droga o en cualquier otra cosa, tenían la obligación de hacer una múltiple salida. Iban al cajero automático, después iban a la casa de la familia, dejaban la plata y después se podían volver al penal, pero el IFE se pagó, por lo menos a 17 presos. Algunos dicen que son 80 los presos en Tucumán que lograron inscribirse y cobrar el IFE. Otra de las incoherencias es lo que pasó en Salta. 52 políticos, varios de ellos concejales, casi todos concejales, un diputado provincial y un intendente, cobraron o se inscribieron para cobrar el IFE. ¿Cómo es? Entonces dirán, bueno, ¿cómo es posible? Los tipos son políticos, son concejales. ¿Por qué? Porque son como concejales truchos. Se ve que los municipios no los declararon, no están inscriptos en la ANSES, se presentaron a cobrar, se metieron en el sistema, se anotaron por el IFE, salieron y se fueron a cobrar el IFE. Todo esto fue tan grosero que uno de ellos, llamado Héctor Cari, un concejal de ahí, de un municipio de Salta, lo engancharon en la fila del pueblo. Imagínense, todo el mundo se conoce en un pueblo, lo engancharon cobrando el IFE. Imagínense el quilombo que se armó ahí, la justicia intervino de oficio, y se dieron cuenta que había 30 concejales, 52 concejales, 30 municipios, un diputado y un intendente que estaban cobrando el IFE. Las excusas son divinas. ¿Qué dijeron? Para defenderse. Dijeron que esto lo hacían para un tercero, que le iban a dar la plata al tercero, siempre tan generosos. Dijeron, yo no fui, fue otro que puso mis datos en mi nombre. Y dijeron, queríamos probar el sistema. Estas fueron las excusas que dijeron, pero lo cierto es que varios de ellos terminaron cobrando el IFE. El asunto no es que lo terminen cobrando, o sea, ya es un escándalo que la terminen cobrando. Muchos de ellos no lo pudieron cobrar porque el sistema los rebotó, pero todos ellos se inscribieron. El asunto es que piensen que pueden cobrarlo. Son tipos que están cobrando un sueldo de un Estado, en este caso un Estado municipal, y piensan que pueden presentarse a cobrar el IFE como si se lo merecieran. Eso sin contar lo que ya les contamos de los paraguayos que entraban a cobrar el IFE a la Argentina, los bolivianos que entraban a cobrar el IFE a la Argentina, inscriptos por punteros de partidos políticos o porque tenían doble nacionalidad que no está permitido. Ese es el punto donde uno dice, bueno, la verdad que si la norma es dura, si estamos en tiempo de crisis, si la sábana es corta, si esto no es Alemania, un Estado floreciente, ¿por qué no cuidan más? Y logran que la guita llegue a quien verdaderamente le tiene que llegar. ¿Cuál es la respuesta oficial? Que no están cruzados los datos, que la base de datos en base a la cual se paga el IFE es ANSES, Migraciones, pero que no está cruzado con los datos de la justicia ni con los datos de los servicios penitenciarios. Mal hecho, viejo, mal hecho. Lo deberían haber cruzado porque si no se le está exigiendo a la gente un sacrificio, que pierda su guita, que deje de ir a las casas, y no cruzan los datos con las bases de datos que indignan a cualquiera, porque yo no creo que nadie esté contento que este tipo que estaba cobrando el IFE haya ido a robar, y que todos los tipos que tienen antecedentes penales o causas judiciales estén cobrando el IFE. Pero y aun cuando fuera legal, que lo digan. ¿Sabe qué? Que alguien asuma el costo político y decir, ¿saben qué? Miren, preferimos pagarles porque pensamos que de esta manera van a ir a robar menos, pero que lo digan, no que después los que no cobran se joden y a los que no deberían cobrar les terminan pagando, pero calladitos, sin que nadie se dé cuenta. Esto es lo único que uno tiene que pedir, porque si no, uno se lleva la impresión de que todo lo que tiene que depender, todo lo que tiene que ver con el Estado es fallido. Por ejemplo, la justicia. El caso del jubilado, el caso de Jorge Ríos, más allá de cómo termine, porque el debate judicial lo hace el apasionante, le disparó dentro de la casa, lo remató afuera, hubo testimonios plantados en esa causa. ¿Qué dice la autopsia? A través de la autopsia, ¿qué va a decir la pericia balística? Eso va a ser un debate judicial apasionante, pero como suele suceder cuando uno de estos casos pone la luz sobre algo que está pasando en la Argentina, uno dice, qué mal funcionan las cosas. ¿Por qué? Porque la banda, básicamente, la banda que atacó, no era una gran banda, era una manga de lo que se diría en la vieja jerga lunfarda, unos escruchantes que iban a robar una casa de un viejo, una casa, un taller, una herrería de un señor de más de 70 años. Estos tipos eran los mismos, más o menos, que habían ya participado, cuando mucho más joven, porque son pibes de 20 y pico de años, hace 6 años,
habían participado de un crimen horrible de un muchacho que se llama Ariel Novillo. Hay al menos varios de ellos que se supone que participaron de ese crimen. Ariel Novillo lo matan por un par de zapatillas, le pegan una paliza a la salida de un boliche, esa paliza de Barra Brava, porque varios de ellos eran miembros de la barra de Quilmes. Entonces, entre varios, en manada, se hacen los vivos y terminaron matando a Ariel Novillo, un caso previo, digamos, a la muerte protagonizada por Rugbyers, año en Villa Gesell. Bueno, algo parecido, solo que en este caso era en Barra Brava, que matan a Ariel Novillo. Su padre, Marcelo Novillo, peleó muchísimo para que estos tipos fueran presos. La justicia no le dio bola. El tipo se encadenó, peleó, lloró, se desangró pidiendo justicia por su hijo hasta que logró que finalmente uno de ellos, llamado Amaro, esperen que yo tengo por acá el nombre, terminara preso. Cuando juzgan a este Amaro, que termina condenado a 12 años de prisión, era una patota, condenan a uno, ¿cómo es cierto? Piden la captura de alguien llamado Claudio Nicolás Dahmer. Claudio Nicolás Dahmer, el Peque, en aquel momento muchas ganas no tenían de buscarlo porque siempre se dijo que estos ladrones de la Villa La Vera, que a su vez son miembros de la barra de Quilmes, están protegidos por gente de la comisaría novena de Quilmes. Tienen un acuerdo que les permite una cierta zona liberada ahí en la comisaría novena. Claudio Nicolás Dahmer, en aquel momento, dijeron no, está prófugo en Santa Fe. Era un muchacho fácil de identificar porque son muy bajitos, son dos mellizos, miden 1,50 m cada uno, los hermanos Dahmer, por eso lo llaman los Peque. Bueno, a Claudio Nicolás Dahmer lo dieron por fugado en la provincia de Santa Fe. Al tiempo, ahí está, creo que es Dahmer, ¿no? Sí, ahí está. Al tiempo, Claudio Nicolás Dahmer en el 2017, esto fue en el 2016, en el 2017, ¿sí?, cae preso otra vez por robo. ¿Sí? En este caso va preso por robo agravado, una serie de cosas, o sea, robo con arma, bueno. En el 2018 lo condenan a 4 años de prisión. En el 2020, por eso milagro que tiene la justicia, está libre, pero no solo está libre, con algo que llaman libertad asistida. Todavía no está claro si se la dieron en el marco del favoritismo por el coronavirus o no, pero bueno, que no tenía ningún riesgo, no era paciente de riesgo por el coronavirus para poder salir, un muchacho joven, 20 y pico de años, le dieron libertad asistida y en lugar de salir en 2021 terminó saliendo a comienzo de 2020, o sea, ganó un año respecto de la condena que tenía. Lo increíble del caso es que ni siquiera se tomaron el trabajo de decirle a la Fiscalía que le había pedido la captura en su momento por el crimen de Ariel Novillo, que a Dahmer lo habían metido preso y lo habían condenado por un robo. O sea, fíjense, ni siquiera cruzaron los datos en la misma jurisdicción, en la misma jurisdicción de Quilmes. No es que estaban muy lejos, porque en general estos muchachos no es que roban en un lugar y se van a robar a otro. Roban siempre en el mismo lugar, ¿por qué? Porque tienen un acuerdo con la comisaría de la zona que lo protege. Es el paraguas que le permite entrar por una puerta y salir por la otra. Finalmente, a Claudio Nicolás Dahmer, entonces, nunca, al fiscal que estaba investigando el caso Novillo, nunca le dijeron nada, que Dahmer lo habían detenido en Santa Fe, lo habían detenido acá, mientras decían que estaba prófugo en Santa Fe. ¿Cuál es la sensación hoy? Bueno, si alguien se hubiera molestado en detener a Dahmer por el crimen de Ariel Novillo, investigar qué había hecho, cuál había sido su participación, tal vez no hubiera estado en la banda que termina matando a Jorge Ríos. Pero esas son hipótesis contrafácticas. Lo cierto es que lo que uno ve es que la justicia, que debería ser la instancia más igualitaria para todos, no es igualitaria. Funciona como se le canta el orto. Persigue los casos que son fáciles. Lo que se dice siempre, la justicia está hecha para meter presos a los ladrones de gallinas. Cuando el caso es muy complejo, cuando es una patota, que hay muchos miembros, y mucho más si son una barra brava, que tienen amigos fiscales, que tienen amigos jueces, o que le pueden ir a romper el auto al fiscal y al juez, no meterse mejor, que llore el padre, que se joda, y lo dejamos libre y que vuelvan a robar, y así un día terminan yendo a robar a Ríos, y Ríos sacado sale con el arma y ahora se está discutiendo si lo remató en la calle o lo mató en la casa a uno de estos. Pero ese es el problema. La justicia resuelve los casos fáciles, ¿sí? Entonces a Ríos, que más o menos si la pericia da que él efectivamente disparó en la calle,
le van a caer con todo el peso de la ley porque es un caso fácil de resolver. A las patotas, como son más complicadas de resolver, no lo van a resolver. Pero si quieren otro ejemplo más de cómo la justicia no es igualitaria en la provincia de Buenos Aires y es un disparate cómo funciona, también les vamos a contar esta noche en GPS lo que pasó con el fiscal Claudio Escapolán. El fiscal Claudio Escapolán era un personaje de la Fiscalía de San Isidro, era el 2 en la práctica de la Fiscalía de San Isidro. En la Fiscalía de San Isidro, el fiscal general de San Isidro se llamaba Julio Novo y lo echaron a patadas en el orto, literalmente, porque no quería que se investigara el crimen de 2 narcos colombianos. Le hizo la vida imposible al fiscal que estaba bajo su mando cuando quería investigar el crimen de los narcos colombianos. Le hizo cosas tan grotescas como que lo mandaba a un escritorio sin computadora, lo tenía haciendo tareas de auditoría, lo llenaba de trabajo para que no hiciera lo que tenía que hacer, que era investigar el doble crimen de Unicenter. Cuando esto se prolongó durante el tiempo, finalmente a Julio Novo lo destituyen, le abren una causa federal, descubren que había una connivencia de encubrimiento con los narcos colombianos que se habían enseñoreado ahí de la zona de San Isidro, que esto incluye Nordelta, lugares por donde se movían los narcos colombianos, finalmente lo echan a Novo. Pero no echan al fiscal Escapolán, que lo deberían haber revoleado en aquel momento. Y ahora se sabe, y además es que el escándalo sucedió esta semana, claro, es tan complejo que no se entendió demasiado de qué se trataba. Al fiscal Claudio Escapolán le pidieron la captura directamente. A Novo le hicieron un jury, lo destituyeron, renunció, bueno, cuando lo procesó la jueza federal Sandra Arroyo Salgado. Ahora Sandra Arroyo Salgado también procesó a Escapolán, pero le dictó la captura. Le dictó la captura a él, a los 2 secretarios del juzgado, o sea, los asistentes directos del fiscal, terminaron presos. Varios comisarios terminaron presos porque habían descubierto la industria ideal. Encontraban a alguien con guita. Decían, bueno, este tiene plata. ¿Tiene plata limpia o plata negra? O plata sucia. Si tenía plata, limpia o negra, pero plata, iban y le plantaban droga. Y le cobraban, y decían, mira, si no querés tener problema con la que te apareció 1 kilo de droga, paganos. ¿Sí? Quedaron registrados en un video haciendo este movimiento. Los policías, el fiscal, plantando 1 kilo de droga y cobrando $20.000. Y la secuencia es tan grotesca que se distribuyen los $20.000 que le acaban de bolsiquear a un tipo, se lo distribuyen ahí mismo en un estacionamiento y delante de una cámara que los estaba filmando. Otra cosa que hacía, este era uno de sus modus operandi. Otro de los modus operandi era que detectaban un narco con unos cuantos kilos de cocaína. Entonces decían, hay un narco que acaba de bajar 500 kilos, esto se enteraba la policía. En lugar de hacer la denuncia a la justicia federal, porque una causa con tanto kilo de cocaína es una causa para la justicia federal, no la justicia provincial, agarraban y hacían un rulo, con cualquier excusa se metían, encontraron una excusa para ir a allanar al tipo aunque estuviera fuera de su jurisdicción. El fiscal Escapolán atendía en San Isidro, pero terminan allanando a un narco en Moreno, al que le decomisan 1.000 kilos de cocaína. De esos 1.500 kilos de cocaína, pero se quedan con 1.000 kilos de cocaína, hacen aparecer 500 y se quedan con 1.000. Esos 1.000 kilos después la policía, o parte de los policías, los distribuyeron y los vendieron y habrán hecho sus millones de mangos. Los otros 500 kilos sí los dejaron. Todo eso se cayó cuando fueron a juicio oral y se demostró que habían hecho este manejo. Entonces, ¿cómo era el manejo? Detectaban el narco, le agarraban parte de la droga. Si podían plata, le agarraban la plata. Todo eso se lo robaban. Y después lo mandaban a juicio por una parte de la droga. Por todo eso es que este fiscal, sus secretarios y los policías esta semana terminaron presos, acusados por la justicia federal, otra vez por la jueza Sandra Arroyo Salgado. Entonces fíjense lo dispar que es la justicia en la provincia de Buenos Aires. En el norte tenés un fiscal que busca la guita, se queda con la cocaína, se queda con la plata y mete preso al que quiere meter preso y al que no lo mete preso es porque arregló con él. En el sur vos tenés este otro manejo. Fiscales que le perdonan la vida a los barra brava, nunca los encuentran, van pasando los años y los tipos siguen choreando y matando y van para adelante. ¿Sí? Pero cuando encuentran un jubilado que enloquecido, puede que lo haya matado en la calle, a ese le caen con todo el peso de la ley. Es raro este país, muchachos. Bienvenidos. Esto es GPS. Escapolán es un delincuente que tiene un rol de fiscal, consiguió